Escuchaste eso, me hizo acordar muchísimo a esta canción cantada por Shakira. A pedido del público fanático del K-pop, en nuestra reacción análisis número 17 a este género, vamos a escuchar al supergrupo Seventeen con su tema Super, que dice de la siguiente manera. Muy interesante introducción. Fíjate que arrancaron con lo que se llama una escala pentatónica. Es decir, una escala que tiene 5 notas nada más. Así que vamos a intentar descubrir de cuál se trata. Van acelerados, muy rápido. Una escala pentatónica, estamos en fa menor. Algo que caracteriza a las canciones de K-pop que venimos analizando en el canal, que vas a poder encontrar debajo en la descripción, es que utilizan tonalidades muy complejas, porque fa menor no es una tonalidad fácil. Claramente eligen alguna que le quede cómoda a todos los cantantes, porque siempre son varios muchachos o muchachas. En este caso entiendo que es un grupo de muchachos. Si tenés información al respecto, siempre es bienvenida que la dejes debajo. Menos mal que soy solamente músico y no bailarín, porque la verdad que soy un tronco bailando, así que dejémoslo ahí. Pero fíjate qué interesante el bajo que apareció, que es como un bajo de EDM, de música electrónica, súper poderoso. Y hay algo particular con la percusión que después vamos a conversar. Solamente está haciendo 3 notas, como si hiciera fa menor, mi bemol mayor, re bemol mayor y después vuelve. Maravilloso, y con eso construyen por lo menos la primera estrofa de la canción. Como siempre te recomiendo que utilices auriculares porque están pasando muchísimas cosas a la vez. Prestale mucha atención al trabajo vocal que tienen, no solamente porque tienen una muy buena voz, muy bien definida, muy bien grabada y mezclada, sino porque están pasando cosas detrás, están ocurriendo situaciones, están utilizando mucho lo que en producción se llaman ear candies o caramelitos, que son para endulzar el oído, para que uno frente a cierta base rítmica o armónica o melódica constante no se aburra en la escucha, y eso es muy importante. Fíjate cómo en esta parte, a contrapartida de lo que venía ocurriendo, que estaba muy cargado, sobre todo por ese grave que acabábamos de analizar, ahora como que entraron unos pads, unos sintes de fondo que van haciendo como una armonía muy melancólica. Suena súper melancólico, algo muy sentido, casi triste, y sin embargo ellos, con lo envalentonados que están, porque es propio del ritmo que están trabajando, que después hablaremos más adelante al respecto, suena como mucho más álgido. Pero escuchá que eso que está de fondo, que con auriculares lo vas a poder sentir y apreciar mucho mejor. Y además un muy buen break que hacen en la parte que acabamos de escuchar. Break es cuando es quiebre, es un corte, cuando se callan algunos instrumentos e ingresan a una nueva situación. Acá fueron a un instrumental del medio que tiene esta reminiscencia de música electrónica que comentamos con solamente sobre el acorde de fa menor. Otra de las características que siempre me gusta entender y analizar en el K-pop es que con pocos elementos construyen grandes canciones a nivel producción musical. Cómo dosificar los recursos, cómo con poco material hacer mucho. Y la verdad que los productores y compositores de K-pop son maestros en ese sentido. Y fíjate que todo el tiempo está como subiendo la intensidad de esto. Puede ser una suerte de estribillo. La verdad que es complejo definir cuál es el estribillo y cuál no, por la cantidad de cosas que están ocurriendo en simultáneo y por la cantidad de partes que tiene. Fíjate cómo de un momento al otro van cambiando la parte gracias a la utilización muy adecuada que hacen de la música. Y además en esta parte de fondo lo que está ocurriendo es que están utilizando un sintetizador también a la movida de música electrónica, pero pero de alguna forma replicando el motivo inicial que nos presentaron, que no ha vuelto a aparecer de forma prístina, clara. Me refiero a la escala pentatónica que mencionamos. Y fíjate que las voces detrás están como apagadas, como
comprimidas o saturadas, no comprimidas en el sentido de producción musical, sino en el sentido como que están ahogadas, como ahí como medio encerradas, y se escucha muy clara la voz de este nuevo cantante. Otra vez, como no los conozco, es la primera vez que los escucho, por favor toda la información que tengas al respecto la puedes dejar escrita debajo en los comentarios para conocerlos un poco más. Darimda, escuchaste eso, me hizo acordar muchísimo a esta canción cantada por Shakira. Hay algunas palabras que me suenan en inglés, entiendo que deben estar cantando en coreano, si no es así, por favor, corregime debajo en los comentarios, pero también coméntenme sobre qué trata la canción, porque ese Darimda debe ser algo más fonético, salvo que sea una palabra muy importante y que yo estoy pasando por alto porque no la entiendo, así que adelante nomás. Fíjate qué interesante eso, ¿no? Porque apareció un downer. Un downer es un sonido grave que va hacia abajo, ¡pum!, como una bomba que se deshace. Y sin embargo, mientras estaba el downer, en el videoclip aparece como un fuego artificial, como un cohete que va hacia arriba. Fíjate esa digresión, esa disonancia visual y auditiva que nos presentaron. Muy interesante. Los videos de K-pop siempre son muy, pero muy producidos. Me acuerdo en un video de Blackpink, si no me equivoco, que utilizaban un tanque lleno de espejitos y que era un tanque de verdad lleno de espejitos. No era ni pantalla verde, ni CGI, ni nada por el estilo. Una locura. Y la percusión, que era lo que venía mencionando desde el principio, tiene como una reminiscencia a dembow, como si fuera un reggaetón pero trastocado, medio escondido, pero está mucho más rápido, ¿no? Porque para que sea reggaetón debería estar el tempo un poco más lento, más pausado, para que tenga un poco de intensidad, de sentimiento latino, pero hay una búsqueda en ese sentido, me parece, ¿no? Tun ta tun tan tun ta tun tan tun ta tun tan tun, muy interesante, que es algo también muy característico del K-pop, por lo menos de las pocas canciones que he escuchado hasta el momento. Esta suerte de mestizaje que hacen de estilos, de mezcla, que te ponen un poco de música electrónica, un poco de música originaria de Corea, un poco de música latinoamericana, y eso enriquece la escucha porque abarca un público mucho más amplio también. Y esta parte es muy interesante también porque fíjate que es un resumen de todo lo que fuimos escuchando. Aparece el bajo, aparecen los acordes pseudo melancólicos, aparecen las voces de varios cantantes haciendo un coro justamente, y los ear candies de fondo con esas voces apagadas que mencionábamos, junto con la percusión súper álgida estilo dembow. Muy interesante, muy buena la producción. Apareció un gato. ¡Otro gato! Se los presento, se llama Miel. Muy bien, hizo su aparición estelar y se fue. Ahí apareció el coro por fin. Fíjate qué interesante, ¿no? Reservaron para la introducción y para el final o coda, que es esta porción del final que parece que solamente va a ser instrumental y que podría no estar porque la canción hasta el estribillo último tenía mucho sentido, la coda puede estar o no, pero reutilizaron la escala pentatónica, esta vez combinada con los dos elementos que habíamos encontrado antes, las vocecitas así sintéticas por un lado y el sonido de sintetizador tipo strings o fanfarria por el otro, que queda muy bien porque le da un cierre muy interesante y particular a la canción. Épico, maravilloso. Muchas gracias por recomendarme que escuche Seventeen. Mencionaron mucho esta canción, por eso es la que elegí para hacer este video. Si tenés otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, recomendárselo a un amigo o amiga para que pueda llegar a más personas. Y si te haces miembro del canal, también vas a poder solicitar canciones específicamente dedicadas para vos sin corte alguno. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que tengo preparados especialmente para vos acerca del K-pop. Chao.